Buenas noches, bienvenidos al podcast episodio número 14, donde vamos a hablar de dónde están los clientes, ¿no? ¿Dónde están esos leads? Y justamente he hecho este podcast pensando en aquellos realtors que trabajan solamente el mercado local. Hay un mercado mucho más grande que usualmente no vemos, nos quedamos empeñados o no empeñados, pues lo que aprendemos a manejar es el comprador local, pero hay algo mucho más allá. Entonces es parte de lo que quiero conversar con ustedes y es como la secuencia del episodio anterior, el 13, donde hablaba de cómo atraer los leads, lo que era la parte de Facebook, y justamente esto viene a complementar hacia dónde se pudieran hacer esas campañas para atraer los leads. Voy a compartir pantalla porque traigo estadísticas, o sea, no es que yo inventé algo, son estadísticas que tenemos en la asociación y bueno, es parte de lo que quiero compartir hoy. Hoy va a ser bien cortico, pero sustancioso. Excelente. La primera estadística que les traigo esta es sobre lo que es la migración doméstica, ¿no? Entonces ese es uno de los primeros puntos que tenemos que tomar en cuenta a la hora de hacia dónde vamos a dirigir las campañas. Hay una migración doméstica, o sea, interna dentro de Estados Unidos, donde los dos primeros lugares, que a la final es donde me voy a enfocar, el primero es Florida y el segundo es Texas. Está North Carolina de tercero, pues con menos de la mitad y la tercera parte de lo que se está moviendo hacia Florida, ¿no? Entonces, fíjense que aquí tenemos dos puntos bien interesantes hacia dónde dirigir clientes. O sea, nosotros acá en Texas estamos privilegiados porque podemos atraer clientes hacia acá porque somos el segundo estado donde se está dando la migración interna. Y para Florida, los que trabajan en mercado de Florida, también es importante porque hay migración hacia Florida ya de compradores probablemente para casa fija, ¿no? Hablando ya de mercado local. Entonces esto nos posiciona a nosotros como Texas en un punto interesante para poder hacer el trabajo. Les traigo la última parte también de esta tabla y fíjense que los tres últimos estados de dónde está saliendo la gente justamente es California, Nueva York e Illinois. Luego les presento de dónde o de qué estados está viniendo la gente, ¿no? Que creo que es la siguiente lámina. Esta es la migración internacional que tenemos en Estados Unidos. Allá hablamos de una migración local, interna, doméstica, de estado a estado. Aquí estamos hablando de migración internacional y los dos o los tres primeros estados donde están migrando los extranjeros es Florida como primer puesto y luego viene California y de tercero estamos nosotros en Texas, ¿no? Entonces, la diferencia básicamente entre California y Texas no es mucha, así que tenemos una buena oportunidad de atraer no solo los clientes que vienen de otros estados, sino los clientes también que vienen de otros países. La pregunta ahora vendría, ¿cuáles son esos estados y cuáles son esos países de donde están viniendo esto o dónde podemos hacer esas campañas de generación de lead para atraer clientes a Texas o a Florida? A ver. Les traigo esto lo tomé del último informe de Texas Realtor, de acá de Texas, donde estamos viendo la migración interna. Fíjense que para Texas está viniendo gente de Florida, igual de acá está yendo gente a Florida, o sea, que es bidireccional, pero es más gente que la que sale de Florida y viene hacia acá que la que se va de acá a Texas. Luego, igual, viene gente de Colorado hacia acá. En una proporción también están saliendo, pero igual estamos recibiendo. Y de California. Es el otro estado donde están migrando personas. Fíjense que 107,000, o sea, es un número bien alto. ¿Qué nos dice esto? Que las campañas, si nosotros queremos manejar compradores locales, no inversionistas, o
habría que ver si el perfil de estos clientes puede ser inversionista, pero probablemente estos son compradores residenciales, no inversionistas. Pudiéramos dirigir campañas a Florida. De hecho, yo este año hice una venta de Florida muy buena, por cierto, porque pasa un fenómeno en estos estados, pasa en California. No conozco el mercado de Colorado, pero sí sé que en California y sí sé que en Florida los precios son más altos que acá. Y por ejemplo, esta cliente que le vendí de Florida está comprando acá una casa sobre los $700,000, que está muy por encima de lo que compra un comprador local acá, ¿no? Entonces, fíjense la oportunidad porque venden propiedades en estos estados donde las propiedades son más costosas, entonces se pueden comprar aquí propiedades mayores de los 300 o los 350 o los 400 cuando tenemos muy buena suerte, que son los precios que manejan los primeros compradores o los compradores locales. Entonces tenemos acá esta oportunidad de hacer campañas de Facebook hacia California, hacia Colorado y hacia Texas. Luego tenemos lo que son igual del Texas Realtor, lo que tenemos acá de los compradores extranjeros. Y fíjense que no es por casualidad que esté México en el primer lugar como compradores extranjeros acá en Texas específicamente, ¿ok? Luego el segundo lugar lo ocupa China, seguido de India, Nigeria y Venezuela. Venezuela antes era más fuerte en Florida, pero ahorita está en Texas y yo me imagino que una de las razones es por las restricciones que está poniendo el gobernador en Florida, ¿no? Entonces eso hace que los venezolanos sea atractivo para ellos invertir aquí en Texas. Hay una oportunidad en este mercado chino e hindú para los realtors que hablan muy bien inglés poder captar estos mercados. Los nigerianos también, yo no me veo con ninguno de los tres mercados, honestamente, pero sí perfectamente pudiéramos hacer entonces campañas de generación de lead en tal caso para México y para Venezuela una muy buena campaña. Tiene que ser una campaña muy clara en cuanto a los leads que queremos atraer, muy específica para que puedan llegar leads que puedan calificar, ¿ok? Entonces, fíjense, esto es otra fuente para Texas de donde podemos atraer nosotros potenciales clientes. Vamos a ver, les traigo aquí para complementar este análisis la parte de Florida y los principales países de donde están comprando en Miami. Fíjense que aquí tenemos Argentina con un 13%, Colombia con un 12%, México con 8%, al igual que Perú, Chile y Canadá un 7% y Brasil un 5%. Entonces, acá en el caso de que querramos vender propiedades en Florida, estas serían países a los cuales sería interesante hacer las campañas, ¿no? Aquí hay un punto bien importante en cuanto a esto. Los compradores locales, no conseguí la estadística en el Miami Realtor de los compradores locales de Florida. Sin embargo, nos dimos cuenta allí que gente de Texas se estaba moviendo a Florida, ¿no? Esto era lo que le traía de esta investigación que hice. Ahora, ¿qué es lo importante aquí? Saber diseñar, y lo hablaba en el episodio anterior, ¿no? Saber diseñar las campañas para poder atraer estos clientes. Uno. Dos, entender cuál es el dolor. Y esto es sumamente importante. Si hablamos del comprador de la migración interna, ¿por qué alguien de Florida se puede estar mudando para Texas? Porque alguien de California se puede estar mudando para Texas. Y yo pienso que la variable común son los precios. En esos estados los precios son mucho más altos, los precios de las viviendas, que el precio acá en Texas. El costo de la vida también es mucho más alto y eso sería como que la principal razón y uno de los títulos que pudiéramos manejar a la hora de hacer las campañas de Facebook. Dirigirnos a aquella persona que no puede tener su propiedad en Florida o en California o en Colorado, pero que sí es posible que la tengas aquí en Texas, o con lo que puedes comprar una propiedad en Florida, pudieras comprar dos propiedades acá, al punto del ejercicio que le estoy hablando de mi experiencia de esta cliente que vendió su casa sobre los 700 y 700, 800, está comprando una aquí del mismo valor, pero de doble del tamaño de lo que tenía.
Sin embargo, eso les daría para comprar dos de 350 o dos de 300 y todavía le queda. Entonces, unos avisos o unos anuncios con título donde que con lo que vendes tu casa en Florida puedes comprar dos en Texas, realmente es un aviso o un anuncio que es bien atractivo. En cuanto a los compradores internacionales, es importante cuando vamos a empezar a trabajar ese mercado, entender el dolor de esos clientes. El dolor o el problema de un extranjero de Latinoamérica es muy distinto al del mexicano. Ignoro cuál sea el problema de China y cuál sea el problema de Nigeria o de India, lo desconozco, pero sí en Latinoamérica básicamente lo que buscan es estatus migratorio. Hay algunos que compran por inversión, entonces hay que prepararse para poderles dar la asesoría completa, porque el tema con los inversionistas extranjeros no es que solamente uno le va a dar y con el que migra localmente también es importante poder tener una estructura que los apoye con el lender. En el caso del local, básicamente lo que necesita es el lender, pero en el caso del extranjero va a necesitar, además del lender, la persona que le ayuda a constituir la empresa, porque por temas de protección de patrimonio y otra cantidad de cosas que sería tema de otro podcast, necesita tener una estructura legal a través de la cual va a comprar. También necesita tener conocimiento que le demos apoyo con la persona que vaya a administrar la propiedad, porque son personas que están en el extranjero y necesitan quien se la administre, cosa que se facilita mucho en Florida, porque en Florida están diseñados estos proyectos de preconstrucción para que los mismos desarrolladores administren la propiedad y ya nosotros allí no tenemos por qué tener el aliado, pero si hablamos de Texas, sí necesitamos tener dentro de nuestro equipo a alguien que maneje o lleve la parte de la administración de la propiedad. Hay otro aliado muy importante a la hora de atraer estos tipos de leads que no conocen internamente cómo funcionan las ciudades, es el inspector de la propiedad, es el que va a asegurar la casa. Entonces, nuestro trabajo se convierte más allá de ser mostradores de casa pasar listas de casas o de opciones, en ser realmente unos asesores inmobiliarios para los clientes y llevarlos de la mano por todo este proceso, porque lo principal es que no conocen. A mí me tocó, de Florida me tocó esa sola venta, pero me han tocado de Florida a unas 3 o 4 rentas, que hasta tenía que decirle cuál era la peluquería, donde se comía venezolano, porque fueron venezolanos los que me tocaron, y una cantidad de cosas para que la gente se pudiera mover y otra vez adaptar acá a la ciudad. Entonces, sobrepasa el trabajo que hacemos más allá de poder conocer solamente las propiedades que hay. No sé si tienen alguna pregunta hasta el momento. De verdad que esto es bien cortito. Esto era lo que les traía para el día de hoy. Si tienen alguna pregunta, si no, voy a compartir un momentico la pantalla, que siempre les traigo la última lámina para las personas que estén interesados en formar parte del equipo. Aquí está el código QR donde pueden hacer una cita y podemos conversar para explicarles un poco de lo que se trata el equipo con el que yo estoy y cuáles serían los beneficios que tendrían conmigo, que además del coaching que tenemos producto del equipo S5, pues yo tengo un plan de mentoría para las personas que entren conmigo durante 2 meses, pues de que las personas que se unan al equipo llevarlos de la mano, porque no es tan fácil la cosa, ¿no?